¿Qué tal amigos y amigas de Caldero Radio? Estamos muy contentos hoy, lunes 23 de diciembre. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que nos va a hacer reflexionar mucho porque tiene que ver con nuestras emociones y con situaciones difíciles de la Navidad, ¿no? Vamos a hablar de las lágrimas en la Navidad y esto significa que, pues, a veces hay momentos o circunstancias en donde, pues, no estamos tan contentos o sentimos que no estamos como los demás de nuestra familia o de nuestro equipo de trabajo, en donde a veces, pues, nos sentimos tristes o nos sentimos deprimidos, o a la mejor es esta primera Navidad en donde a la mejor alguien, pues, falleció, ya no está, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a paso entendiendo qué sucede, por eso el título de hoy, Las lágrimas en la Navidad, porque son fechas que desde días anteriores nos van generando mucha emoción, nos van generando situaciones complejas, nos van generando muchos temas que son difíciles, ¿no? Por estas ausencias, por estas situaciones complicadas, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría es, tenemos que entender que hay todo un bombardeo de mercadotecnia, de conceptos, de idealizaciones que afectan mucho lo que pensamos y lo que sentimos respecto a la Navidad, ¿no? Generalmente en los medios de comunicación lo que miramos son familias perfectas, navidades perfectas, lo cual no es real, ¿no? Vamos a entender que no vamos a encontrar familias perfectas, no vamos a encontrar navidades que también sean perfectas, ¿sí me explico? Entonces, tendremos que ir mirando esto porque estas idealizaciones nos van a lastimar mucho en el tema emocional, ¿no? Porque si yo todo el tiempo veo espectaculares, revistas, televisión, comerciales, etcétera, etcétera, en donde estas familias, con ciertos número de integrantes, con ciertos festejos, ciertos rituales que se hacen en estas épocas, pues entonces lo que va a pasar es que yo a lo mejor digo, a mí me falta hacer esto, no estoy haciendo esto, o me presiono, o me deprimo, o me siento muy ansioso por todo lo que sucede, ¿no? Entonces hay que entender que son fechas complicadas, que son fechas de mucho trabajo, que son fechas de mucho estrés, de mucha dedicación, y que eso hace que, muchas de las veces no sea tan fácil el irla sobrellevando, ¿no? Entonces, acá, pues, es validar mi emoción, no está mal o no es, no, si pasa, hay que entender que somos personas y que tenemos estas emociones, y no está mal que de repente ciertos momentos me sienta yo triste, o me sienta yo enojado, o sienta que hay mucha presión social, ¿saben? Por estas fechas, por las actividades, por el tráfico, por todo lo que se genera, ¿no? Entonces, aquí primero hay que mirar eso, mirar que todas nuestras emociones van a ser valiosas porque somos personas y por ser personas vamos a ser valiosos. Y que si vamos entendiendo esa emoción, cómo la vivimos y cómo la vamos gestionando, pues eso va a ayudar mucho, ¿no? Y por otro lado, si estamos pasando por un duelo recientemente o que tiene a lo mejor 1 o 2 años o que tiene a lo mejor ya más tiempo, pero siempre ciertas fechas nos cuestan trabajo, pues aquí lo que tenemos que entender que hay algo que se llama depresión de aniversario, ¿no? La depresión de aniversario es cuando en el duelo nos regresamos en las diferentes etapas que ya vivimos y entonces a lo mejor nos vamos a volver a sentir ansiosos, a lo mejor nos vamos a sentir enojados, a lo mejor nos vamos a sentir con miedos, con diferentes emociones complicadas, ¿no? Y que a veces esto, fíjense, primero mi cuerpo se da cuenta de esa emoción y casi siempre lo relacionamos como estoy teniendo gripa o me está doliendo el cuerpo porque no sé, porque hizo mucho frío, ¿ya saben? Cuando en realidad es que estamos muy tristes o estamos muy enojados o hay algo que nos incomoda de las fechas o de las situaciones, ¿no? Y ya cuando hacemos consciente esta emoción y decimos, ah, ya me di cuenta que estoy así porque
vamos a tener estos festejos, estos convivios o esta cena de Navidad que es mañana y no va a venir alguien o siempre que viene alguien de repente hay comentarios en donde me siento incómodo, ya sabe. Entonces, cuando miramos y hacemos ese clic de la razón con la emoción, eso nos va a ayudar muchísimo para poder entender esta emoción y decir, ok, me estoy sintiendo así porque es la primera vez que no está este familiar que quiero mucho, que es muy importante para mí, porque está de viaje, porque hubo un compromiso laboral, porque hubo un paseo, porque falleció, porque se enfermó, porque nos separamos. ¿Sí se fijan? Las respuestas pueden ser muchas. Y entonces me estoy sintiendo triste, enojado, ansioso y vamos viendo cómo nos vamos sintiendo. Y entonces el reconocerlo, el analizarlo, el identificarlo nos va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que después podamos decir, bueno, ¿qué tengo que hacer con esta emoción? Hay quien a lo mejor dice, bueno, me voy a poner a escribir y eso me va a ayudar mucho. Hay quien a lo mejor dice, lo voy a hablar con alguien, con un especialista o con un amigo, con alguien que yo me sienta bien, dependiendo de la intensidad de esa emoción, lo cual va a servir mucho. O a lo mejor voy a hacer mensajes de audio de cómo me siento y después los puedo borrar, igual que estos mensajes escritos, a lo mejor después los puedo borrar y estoy sacando esa emoción y no la estoy cargando, ¿me explico? Y llego mucho más ligero a este compromiso familiar, este compromiso de trabajo, este compromiso de amigos, ¿no? Y eso me ayuda mucho porque puedo disfrutar. Hay un concepto también en tanatología que le llamamos la lealtad al dolor. Y la lealtad al dolor es cuando em, tiene poco o tiene mucho, que vivimos una pérdida, una situación difícil, una situación de crisis, y entonces no nos damos ese permiso de disfrutar, no nos damos ese permiso de sentirnos bien, no nos damos ese permiso de reír, no nos damos ese permiso de estar contentos, ¿no? Y a veces dejamos de hacer ciertas cosas en el día a día, a veces dejamos de ir a ciertas fiestas en los momentos que tenemos algún tipo de situación, ¿no? Y entonces la lealtad al dolor va a ser muy pesada, va a ser como muy grande y va a ser como muy pesada y muy limitante, ¿ok? Entonces también podemos identificar si tenemos esa lealtad al dolor que nos está limitando para disfrutar, para sonreír, para comer con esta alegría, con este gusto, para compartir, para escuchar. ¿Listo? Y entonces al hacer esta conexión nuevamente con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy viviendo, perdónenme, pues eso nos va a ayudar muchísimo para poder ir haciendo una estrategia que me haga sentir más ligero. Aquí quiero comentar algo muy importante. Todas las personas tenemos estrategias y habilidades emocionales que hemos ido logrando, que hemos ido encontrando, que hemos ido ocupando a lo largo de nuestra historia. Y estas estrategias y estas habilidades emocionales que tenemos nos van a servir en diferentes momentos de crisis, de situaciones difíciles, de situaciones adversas. Entonces, miren cuáles son sus estrategias, ¿no? Les repito, a veces una es hablar, otra es ver a los amigos, otra es escuchar, otra es escribir, a lo mejor otra es ponernos a hacer ejercicio, otra es hacer ejercicios de respiración, otra es a lo mejor llamar a alguien que yo me sienta con mucha confianza y que puedo estar en esta conexión, ¿no? Y eso va a generar que miremos estas actividades que hemos hecho y que en otro momento nos han ayudado para ocuparlos ahora y poder tener esta capacidad de transformar. Hay familias y hay personas que ponemos como estas etiquetas a las épocas, ¿no? De repente decimos, no me gusta mi cumpleaños, de repente decimos, no me gustan las bodas, o de repente decimos, no me gusta la Navidad, o de repente decimos, no me gusta tal o cual cosa, ¿se fijan? Y entonces ponemos esa etiqueta a ese evento, a esa situación, y a lo mejor ahora vivimos en otra forma diferente y podemos transformar y no lo hacemos porque esta etiqueta está ahí, ahí pegada con este adhesivo
que no podemos quitar, ¿no? Entonces, quitémonos o hay que quitarle, así como tenemos que ser muy, claros y no idealizar estas fechas, también tenemos que quitar esas etiquetas que a veces son dolorosas y que nos lastiman y que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Y entonces, si nos toca vivir algo nuevo con una persona que ya no está, ¿sí? Con esta silla vacía, con estos momentos, pues bueno, tratemos de sí se vale ponernos triste un momento del día de mañana, que es 24, sí se vale recordar a la persona, sí se vale incluso a lo mejor que lloremos un poquito, ¿no? Pero también entender que hay otras horas en el día, también de entender que tenemos más familia, también entender que nos tenemos a nosotros y que podemos disfrutar lo que vamos sintiendo, lo que vamos viviendo y cómo vamos construyendo esta emoción de la mejor manera, ¿no? Entonces, busquen qué es lo que les está incomodando, qué es lo que les duele, qué es lo que es difícil, qué es lo que es complicado, para que lo podamos desarrollar de la mejor forma y que no sea tan limitante, ¿no? Las lágrimas en la Navidad pueden darse de muchos aspectos, de muchas situaciones. También podemos encontrar lágrimas cuando estamos muy contentos porque a lo mejor tenemos niños pequeños en casa que están abriendo regalos, que están disfrutando de cosas que a lo mejor antes no disfrutaban del clima, ¿no? De poder acercarse a los abuelos, acercarse a familias que a lo mejor por circunstancias tenían mucho que no podían ver, ¿no? Y entonces también podemos sentirnos contentos. Recuerden que en las familias nos va a ayudar mucho a hablar de lo que sentimos, entender cómo lo sentimos y ver qué impacto esta emoción está generando en mí. Y que también hay otras maneras de vivir el día a día a nivel emocional, ¿no? No tenemos por qué repetir patrones de enojo o no tenemos por qué repetir patrones perdónenme, de depresión o de tristeza, ¿no? O sea, tenemos una gran gama de emociones y tenemos una gran gama de formas en cómo enfrentamos lo que vamos construyendo en el día a día. Entonces, busquemos que esta gama de emociones no sea como ya, como si fuera una receta en donde, ok, además de lo que vamos a comer en la cena de Navidad, también viene tristeza y también viene enojo y también, ¿se me explico? O sea, sí se vale, pero también podemos tener alegría y podemos tener esta frustración entendida y trabajada para que sea lo más corta posible. ¿Me explico? Porque hay mucha más familia y porque si a lo mejor no hay tanta familia que conviva con nosotros, pues estamos nosotros. Y fíjense, a lo mejor podemos hacer algo nuevo que nos llene de cariño y nos llene de alegría, como hablar con un vecino, como de repente compartir, oiga, hice un poquito de esto, le quiero compartir, cómo a lo mejor ayudar en temas de voluntariado, que hay muchísimas actividades que podemos hacer en el tema de voluntariado, como también buscar amigos que de repente no hemos buscado y que podemos platicar y podemos compartir. En los museos hacen muchos festivales de canto, de villancicos, de pastorelas, de muchas actividades que a lo mejor podemos ir y mirar y disfrutar. ¿Sí se fijan? Entonces, es un paso a paso, ¿no? Lo primero sería que validemos nuestras emociones, que reflexionemos por qué estamos sintiéndonos de esta manera, que le pongamos nombre a nuestra emoción y después nombre a esta reflexión del por qué nos estamos sintiendo así. Y después busquemos estas estrategias que ya hemos hecho en momentos anteriores, que nos han funcionado y que podemos ocupar ahora, ¿no? Para disfrutar, para vivir de una manera distinta y para tener este crecimiento a nivel personal, ¿no? A nivel de nuestras emociones, ir gestionando esta inteligencia emocional, que eso sería maravilloso. En diciembre, en estas fechas, siempre hacemos como un recuento, ¿sí? O sea, como revisar, como que siempre hacemos vamos contando, vamos revisando, vamos checando qué sí hicimos, qué no. Y entonces en esa parte de revisar todo lo que estamos haciendo, todo lo que no hicimos, a veces nos frustramos mucho, ¿no? Porque decimos, ay, yo dije que iba a hacer ejercicio, que iba a mejorar mis hábitos de alimentación, que iba a trabajar más con tal emoción. ¿Sí se fijan?
y de repente no se logra y entonces eso nos frustra mucho, ¿no? Entonces, calma, tenemos que entender que somos personas, tenemos que entender que somos humanos y que va a haber estas diferentes matices de las emociones, ¿no? Que no todo va a ser plano, ni que todo va a ser de cierta manera, ¿no? Que podemos tener diferentes formas de sentirlo, ¿no? Entonces, obviamente habrá momentos en donde a lo mejor nos sorprenda algo y lo disfrutemos mucho o tengamos una actividad que nos guste mucho y está bien, ¿no? Está bien el poderlo hacer. Y también a lo mejor dar estos espacios del descanso, en donde a lo mejor decimos, híjole, tuve semanas muy intensas, entonces ahora voy a tener momentitos para descansar y para sentirme mucho mejor y poder tener pila, ¿no? Entonces, ir dialogando. Acuérdense que lo que más daña a una pareja, una familia, un grupo de trabajo es lo que no se dice. Entonces, si lo vamos dialogando, eso nos sirve muchísimo para mejorar, ¿no? Dialoguemos de nuestras emociones, modifiquemos situaciones de nuestras emociones, cómo las miramos y el impacto que generan, ¿no? Porque muchas de las veces cuando hacemos estos ejercicios de escribir, muchas de las veces cuando hacemos estos ejercicios de análisis y tomamos distancia, decimos, oye, pero hay un enojo que tengo 20 años que sigo llevando el día de Navidad. Y ahí lo tenemos y parece nuestra compañera, nuestro compañero, ¿no? Yo vengo con la ensalada de lo que quieran y además el enojo que me acompaña, ¿no? ¿Y desde cuándo te acompaña? Pues desde hace 20 años, 15, 30. A ver, ¿es en serio necesario tener ese enojo para? ¿O es en serio necesario tener esa situación de sentir esa tristeza? O más bien tengo muchos días y muchos meses para trabajarla, no la he trabajado, pero la puedo trabajar después y hoy no hacerla que sea lo más importante en mí, ¿no? Yo lo digo de esta manera y quien me ha escuchado lo sabe. Digo, siempre tenemos como 2 paredes, ¿no? En una pared podemos poner todo lo negativo, todo lo difícil, y en otra pared todo lo positivo, ¿no? Y hay quien solamente mira lo negativo, ¿no? Y no mira las cosas positivas, los aprendizajes, no damos esa transformación en ser resilientes y no vemos cosas que nos sirven y que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, sean resilientes con ustedes, miren las diferentes emociones, sí va a ser difícil si la persona recientemente a lo mejor falleció, si la persona a lo mejor fue una muerte repentina o fue una muerte en donde no pudimos despedirnos, ¿no? Pues entonces, si hubo todo eso, hay que analizarlo, hay que escribirlo, si es necesario, busquen ayuda para que podamos trabajar esas diferentes emociones y ustedes se sientan mucho más tranquilos, mucho más ligeros y entiendan el por qué, ¿sí? Son fechas con mucha emoción, con mucha carga emotiva que complican. Son fechas que a veces hay mucho tráfico, como han visto estos días, hay muchísima gente luego en la calle, hay muchas actividades por hacer, son días que andamos corriendo todo el tiempo y entonces todo eso va a generar situaciones complicadas, ¿no? Y ya específicamente para temas de primeras navidades sin alguien, pues ahí recordarles que podemos hacer estas cartas que nos ayudan mucho, ¿no? Que tienen diferentes pasos. Por ejemplo, es escribir, esto me gustó de lo que vivimos, esto no me gustó, esto quiero que me perdones, esto te perdono, esto me hubiera gustado vivir contigo y esto te agradezco, ¿no? Si hacemos todas esas cartas y vemos todos esos puntos, pues nos va a servir mucho para identificar cómo estamos, ¿no? Y también a lo mejor pensar y decir, ¿cómo me sentí cuando estabas? ¿Qué significó para mí esa enfermedad? ¿Qué significó para mí esa muerte repentina? ¿Qué significa ahora esta ausencia? ¿No? O sea, conectar y validar. Y también la tarea importantísima es, ¿ok? ¿Qué cosas puedo hacer en estos días que me agradan, que me sirvan para sentirme un poquito mejor, para poder ir generando que yo me sienta con más pila poco a poco y que vaya también entendiendo cómo se sienten los demás que viven conmigo, ¿no? Porque muchas de las veces fallece una persona y entonces hay esta conspiración del silencio, que la hemos hablado mucho acá en los programas de radio, cuando todos sabemos que algo pasa y nadie dice nada y esta conspiración del silencio pesa muchísimo
Y esta conspiración del silencio, sabemos que se siente este dolor, esta tristeza, esta frustración, pero nadie dice nada, ¿no? Y entonces nos pesa y de repente nos va a doler el cuerpo, nos duele a lo mejor la cabeza, la espalda, y no estamos trabajando esas emociones y a veces hasta vamos al médico y nos dicen no tiene nada, ¿no? Eso es un tema más emocional. Entonces sí, sí tiene, y es que hace falta este acompañamiento en la inteligencia emocional y en el manejo de las emociones, ¿no? Entonces, miren cómo se sienten, miren cómo estos eventos que generan en ustedes, a veces se puede generar mucha nostalgia, a veces se puede generar mucha tristeza, a veces se puede generar mucho dolor, de acuerdo a lo que vivimos en situaciones anteriores, ¿no? Con nuestra infancia, con lo que hacíamos cuando éramos niños o cuando estaban nuestros abuelos o había algún familiar en particular que estaba, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar cómo nos sentimos, qué impacto tenemos ante esas situaciones y poderlo transformar de la mejor forma, ¿no? Entonces, acá la invitación es hacer toda una reflexión, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a veces todo el mundo está a lo mejor muy festivo y yo no? ¿O todo el mundo está muy festivo y yo estoy muy enojado o estoy muy triste? ¿Sí se fijan? ¿O estoy más pasivo? No lo sé. Entonces, ir revisando estos diferentes momentos y estas diferentes emociones nos va a servir muchísimo para también eh, estar mucho más ligeros y poder dialogarlo, porque a veces nuestra cara y nuestro lenguaje corporal lo nota, lo dice, ¿no? Y entonces es complicado, entonces es difícil cómo lo vamos transformando. Entonces, también entender que hay niños que a lo mejor están esperando con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con mucho agrado ciertos momentos y ciertas circunstancias, ¿no? Entonces también se vale que esos momentos se vivan con esta alegría que están viviendo estos niños, ¿no? Ahora, perdónenme, en estos diferentes situaciones familiares, pues habrá momentos en donde a lo mejor nosotros ya hicimos todo un aprendizaje, todo un trabajo interno, ¿no? Y nosotros llegamos muy tranquilos a los diferentes eventos, pero de repente puede pasar que gente de nuestro trabajo, que gente de nuestros amigos, que gente de nuestra familia traiga mucho enojo, traiga mucha frustración, nos traiga muchos temas, ¿no? Y entonces nosotros ya los trabajamos, ya los vivimos, ya los analizamos, pero de repente hay alguien que no, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy selectivos. Vale la pena dialogarlo, vale la pena que yo me enoje igual que tú que estás enojado, vale la pena que yo me ponga triste igual que tú que estás triste, o mejor yo sigo disfrutando de otras cosas, no porque evadamos, no porque haya esta evasión de la emoción, sino porque también a lo mejor de repente hay quien el manejo del duelo es un proceso y hay quien este proceso lo vive de manera más ágil y hay quien este proceso lo vive de manera más lenta, ¿no? Y entonces al vivir esos procesos de diferente intensidad y diferente tiempo, pues es complejo, ¿no? Entonces, vivamos las emociones y los tiempos de vivir esas emociones de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ¿no? En la medida de lo posible, no hagamos esta parte de no mirar, no, miremos y además de mirar, entendamos y entender que el amor de la persona que ya no está o de estas circunstancias o de estas actividades siempre, siempre, siempre se va a quedar en nuestro corazón, ¿no? El amor de esta persona que ya no está, todos estos momentos, tanto buenos como malos, se quedan en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces eso va a servir mucho porque le estamos poniendo un lugar, ¿no? Y también con los niños, a lo mejor pueden ellos estar en una etapa de mucho juego, de mucha diversión, de hacer muchas cosas, pero también, de repente pueden hacer comentarios en donde: "¿Estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿De quién te acordaste?", ¿sí se fijan? Y a veces los niños o los adolescentes tienen las palabras complicadas o precisas que nos hacen sentir a la mejor de alguna forma más tristes, más enojados, con más frustración, ¿no? Entonces, los niños luego nos miden mucho y rompen. Los niños y los adultos mayores son los que más rompen la conspiración del silencio, ¿no? Entonces, tenemos acá que entender que la conspiración del silencio,
pesa. Y si la dialogamos es mucho mejor, nada más hay que saber en qué momento, en qué lugar y de qué forma la vamos dialogando para que esto se dé de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues sí, las lágrimas en la Navidad pueden estar ahí, pueden estar porque a lo mejor estoy muy enojado, porque siento a lo mejor mucha nostalgia o mucha ausencia, pueden estar porque a lo mejor siento alegría, ¿no? De convivir, de hacer, poder hacer cosas, ¿no? Entonces, mi recomendación es, además de checar nuestras emociones y ver cómo están, agradecer mucho de lo que hemos hecho durante este año, agradecer mucho lo que hemos vivido, agradecer mucho lo que estamos compartiendo con otras personas y buscar siempre, siempre, en la medida de lo posible, buscar actividades que nos hagan sentir bien, que podamos disfrutar, ¿no? Si, sobre todo si tenemos un trabajo rutinario o si tenemos ciertas problemáticas constantes, pues bueno, buscar estas diferentes formas y situaciones para que se nos haga mucho más fácil todo, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy, lunes 23 de diciembre, yo les agradezco mucho que estén acompañándonos aquí en Caldero Radio y en Reaprendamos, porque bueno, ya estamos casi, casi a todo lo que da de las fiestas, a todo lo que da de los preparativos, a todo lo que da de lo que vamos viviendo y analizando día con día, ¿no? Pero entonces hoy, algo que puede servir mucho, además de esta reflexión, además de este diálogo que ya lo dijimos, pues también es estos momentos de calma en la medida de lo posible, que pueden ser momentitos cortos o un poquito más largos, pero van a ayudar como para también disfrutar, que estemos con nosotros, que podamos hacer este análisis, sí, pero mirando y reflexionando cómo nos estamos sintiendo y cómo está nuestra familia, cómo está la gente significativa, la gente que es importante para nosotros, ¿no? Y ojo, acuérdense que en la depresión navideña muchas de las cosas, el clima, ¿no? El que las ausencias, esta parte de los excesos también que luego hay en temas de festejos, pues la combinación a veces va a generar que estemos como más apáticos o déjenme usar esta palabra como bajoneados, ¿no? Y entonces eso complica mucho y a veces decimos, híjole, me voy a aislar o híjole, no voy a convivir o no voy a ir, ¿sí me explico? Y vamos buscando como momentos o situaciones para evadir y no enfrentar esta emoción. Entonces, enfrentemos nuestra emoción. Si extrañamos mucho a la persona que falleció y no está, y si además tuvo una enfermedad o hubo una situación complicada, escribamos sobre esa situación, escribamos esta carta en donde vienen estos pasos que nos van a ayudar mucho a trabajar el tema del duelo, a poder identificar cómo nos sentimos y a estar mucho más ligeros, porque acuérdense, las emociones no caducan. Entonces, si estamos mucho más ligeros, pues eso ayuda mucho a sentirnos bien, ¿no? Y además a poder disfrutar de cuestiones que podemos disfrutar y que a veces no nos permiten estas lealtades que yo ya las explicaba hace un rato, ¿no? Entonces, tenemos muchas emociones por ahí, tenemos muchas actividades por hacer. También tenemos que entender que cada persona va a vivir los duelos de acuerdo a sus tiempos, pero también cada persona va a pensar de diferente manera situaciones, ¿no? Y entonces cada persona va a lo mejor algo que para mí es muy, muy difícil, para el otro no genera un tema complicado. Les pongo un ejemplo. A lo mejor para mí es muy difícil comer cierto alimento que le gustaba mucho a la persona que ya no está. Ajá. Y entonces para mí es muy difícil esa comida, es muy difícil el poder estar comiendo esto sin que yo esté tan emotivo, ¿no? Pero a lo mejor para el otro no, para el otro le da exactamente lo mismo ese alimento u otro, ¿se fijan? Entonces, en los duelos vamos generando diferentes vínculos. Vínculos es lo que vamos construyendo. En los duelos, a veces el que no esté la persona nos hace sentir frágiles, inseguros por el tema de los apegos. Ajá. Y además algo importantísimo que no lo hemos hablado acá, tiene mucho que ver con el rol. ¿Cómo yo miro que era tu relación conmigo? Eras una hermana que a lo mejor fue también como mi mamá postiza, eras una hermana que también fue como mi amiga, eras una hermana que a lo mejor también fue como una cómplice, ¿no? Y entonces ahí llevamos 4 personas.
Y entonces cuando fallece esta hermana, que es como la hermana mayor y que representaba esta parte de la mamá postiza, esta parte de amiga, esta parte de confidente, ¿sí se fijan? Entonces ahí, pues ese duelo va a ser complicado, ¿no? Entonces entendamos que es como si se hubieran muerto 4 personas, no solamente una, ¿no? Y eso es lo como yo lo percibo, pero a lo mejor otro hermano, otro familiar lo percibe de otra manera muy diferente, por las circunstancias, por lo que se vive, por lo que se comparte. Entonces ahí hay que entenderlo, ¿listo? Y hay que darnos cuenta que los duelos se pueden ir trabajando de acuerdo a nuestros tiempos y de acuerdo a cómo la persona permita, cómo sea flexible, cómo se adapte ante todas estas cosas, ¿no? De la mejor manera. Entonces, vean cómo son estos vínculos con estas personas que no están, vean cómo son estos roles, cómo son estos apegos y entiendan el por qué a veces a lo mejor hay una muerte que me genera mucho más impacto a nivel emocional que otra. No quiere decir que seamos malas personas. Y ojo, hay gente que también no llora y le cuesta mucho trabajo llorar y entonces no llora por circunstancias, porque a lo mejor alguna vez de niño le dijeron un comentario que afectó y dejó de llorar y cosas así, o llora con mucha dificultad o de manera muy rara, por así poco común, ¿no? Entonces, también hay que entender esa parte, ¿no? Cada persona del sistema familiar va a llevar las situaciones de crisis o de duelo de diferente forma. Y a la mejor hay quien sea muy expresivo, a la mejor hay quien no, pero tenemos que ser respetuosos porque es un tema complicado por lo que significaba y por el vínculo que se iba generando, ¿no? Entonces, estas lágrimas en la Navidad pueden ser de poquito tiempo, de muchos días, de muchas horas. Busquemos en la medida de lo posible que sean espacios pequeñitos, ¿no? Reconociendo nuestra emoción, buscando ser resilientes, buscando identificar y transformar, ¿no? Pero que no sea algo que nos lleve todo el día, que nos lleve muchos días y que nos complique en todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y por otra parte, también yo quiero hablar mucho con ustedes de que en Navidad, pues bueno, cambian las rutinas en los niños, cambian los horarios, ¿sí? Cambian las actividades. Entonces, nos va a ayudar mucho con los niños prepararlos, decirles, mira, hoy nos toca ir a tal casa, vamos a estar ahí, a lo mejor vamos a dormir ahí, va a haber cierto tipo de comida, puedes estar jugando, elige algo que te puedas llevar para jugar y yo les diría también, elige un libro que te puedas llevar, un cuento infantil que te puedas llevar para poder mirar y estar, ¿no? Entonces, em, muchas de las veces estos niños, cuando no hacemos y no les explicamos estos cambios, pues entonces en el momento están como muy berrinchudos, o están como alterados, o están como en una situación complicada, ¿no? Entonces, es decirles qué está pasando ayuda mucho y además también ayuda mucho el escucharlos y va a ayudar mucho el entender que están viviendo estos procesos de diferentes maneras, ¿no? Que no todo mundo va a pensar como nosotros pensamos y no todo mundo va a decir y a vivir las emociones como nosotros las estamos viviendo, porque son complicadas, son complejas y porque son de cada quien, ¿me explico? Entonces, eso es muy importante y es fundamental. Entonces, disfruten estas fechas, hagan actividades que los hagan sentir bien, procuren en la medida de lo posible hablar con las familias de tal manera que ustedes se sientan bien y si no podemos a lo mejor hablar, busquemos mediadores, que a veces puede ser una película, que a veces puede ser un juego de mesa y que puede ser una actividad que nos haga sentir que estamos ahí, ¿no? Que estamos unidos y que estamos tranquilos y sobre todo ser como muy respetuosos, ¿no? De los tiempos, de las diferencias, de las formas. Tal vez llevamos 20 años, 30 años que en Navidad éramos todo menos respetuosos, éramos todo menos trabajar nuestras emociones, ¿no? Tal vez puede ser, pero hoy en día estamos conscientes y estamos viendo y mirando qué está sucediendo y cómo está sucediendo. Entonces, entendamos esto que estamos mirando, entendamos eso que estamos viendo y viviendo para transformarlo en cosas positivas, en cosas agradables, en cosas útiles, emociones que nos puedan hacer sentir bien, emociones que nos ayuden en esta transformación de lo positivo, de hacer estas actitudes que sean de la mejor manera, ¿no?
Y si, bueno, hubo otras situaciones como enfermedades, si hubo otras situaciones como temas de económicos o situaciones laborales, pues bueno, igual, ¿no? O sea, entender por qué me estoy sintiendo enojado por esto que está pasando en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, en este ámbito que a lo mejor en la anterior pareja, ¿no? Y entonces ahora cómo las transformo para que en el día a día sea una relación mucho más tranquila, mucho más sana, mucho mejor, ¿no? Que eso es fundamental. Pero lo tenemos que ir mirando, tenemos que ir viendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el adulto el trabajo es muy importante, porque pasa muchas horas ahí, ¿no? De repente, a lo mejor para el niño lo que va a ser muy importante es el tema de los juegos, ¿no? De los juguetes, ¿no? Para, para el perdónenme. Para el adolescente va a ser muy importante sus amigos y a veces en estas etapas de vacaciones los dejan de ver, pero por el WhatsApp o por alguna aplicación están metidos todo el tiempo, ¿no? Y entonces no entendemos por qué, pues porque en estas etapas para el adolescente lo más importante son sus amigos, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo mucho, eso hay que mirarlo y eso hay que verlo y entender estos procesos de cambios, porque fíjense, el adolescente, el adulto, el joven va cambiando de una etapa a otra, pero a veces los festejos son casi los mismos, ¿no? O sea, casi decimos, el tenedor va coordenada uno, longitud tal, altitud tal, ¿no? Y hacemos todo muy cuadrado, muy rígido y no damos esta posibilidad de flexibilizar y no damos esta posibilidad de entender que las familias van cambiando cada año, cada mes, cada momento que se viven situaciones y que al final del día, qué bueno que se vivan y qué bueno que existen estos cambios para que podamos aprender, ¿no? Es difícil, sí, nos cuestiona mucho, y a veces lo sentimos como muy complejo, lo sentimos que es algo en donde nos va a costar trabajo el poderlo realizar de la mejor manera, en donde a lo mejor el que podamos expresarlo, decirlo, muchas de las veces podemos sentir que no lo estamos haciendo bien o que estamos siendo como muy tiranos, ¿no? O siendo como muy idealistas, o a lo mejor estamos siendo, no sé, como con mucha frustración, pero no, pero está bien que lo digamos, ¿no? Entonces, busquen ustedes poder decir cómo se sienten, cómo están de la mejor manera y traten de expresar estas cosas que a veces por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo, hemos dejado de decir y hemos dejado de hablar de ellas y que cuando las hablamos y las decimos nos ayuda mucho para entender cómo estamos, cómo vamos, ¿no? Entonces, en las familias, justo hay que hablar de estos temas que a veces son difíciles, tal vez no el mero día de la Navidad, un poco antes, un poco después, ¿no? Pero el poderlo dialogar ayuda mucho a todos para que de la mejor manera busquemos respuestas, ¿no? Entonces, la verdad es que son fechas que tiene mucho que ver la actitud, como las miremos. No necesariamente tenemos que estar haciendo eventos y eventos, eventos, no necesariamente tenemos que estar en el tema de las compras, no necesariamente tenemos que estar en el tema de situaciones como en exceso, ¿no? Podemos buscar actividades tranquilas, que nos gusten, que nos hagan sentir bien, que nos llenen de diferentes energías, que podamos ir mirándolas y transformándolas de acuerdo a nuestra familia, a nuestra persona, de la mejor forma, ¿no? Entonces, acá, pues, es entender que hay mucha información, que hay muchas situaciones que tenemos que revisar, que son fechas con mucho estrés, con mucha prisa, que a veces en 2 semanas hacemos lo de 2 meses, ¿no? Entonces, cuando vamos entendiendo esto y vamos comprendiendo diferentes situaciones, pues eso nos va a ayudar, ¿no? ¿Por qué podemos tener a la mejor lágrimas en la Navidad? Pues porque a la mejor también hay temas económicos o hay temas de trabajo, ¿no? Que se pierde el trabajo, que nos cambian de área o que hay una situación difícil y tenemos que ver cómo la resolvemos, ¿no? Que eso es fundamental. Y entonces a veces sí puede haber esta respuesta, a veces no, y entonces eso nos frustra, ¿no? Entonces busquemos poder tener momentos con nosotros mismos, con esta familia, con estos grupos de amigos, en donde nos sintamos tranquilos, ¿no? Y nos sintamos de la mejor manera, ¿no? Pero hay todo un tema de reflexión ahí, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho.
Incluso a veces puede ser hasta tema de películas, ¿no? En donde cómo gestionamos estas emociones, cómo gestionamos estas actividades, cómo lo vivimos, cómo lo decimos. Y bueno, podemos ahí encontrar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo iría terminando mencionando lo siguiente. En fechas significativas vamos a generar algo que se llama depresión de aniversario, ¿no? Que eso lo hemos hablado mucho acá. Y fechas con tanta emotividad, con tanto este sentido de familia, porque a veces va la palabra Navidad y al lado va de la mano la palabra familia, ¿se fijan? Y entonces a estos dos, por así decirlo, conceptos, déjenme decirlo de esta manera, los vamos idealizando, ¿no? Y em, los vamos idealizando y los vamos mirando desde unos ojos con unos lentes que tienen que ser todos perfectos y todos como quisiéramos y todo a lo mejor como cuando hace 40 años que éramos niños, cosas así que es muy difícil que se puedan dar y que puedan volver a pasar, ¿no? Entonces, no miremos estos eventos de mañana, de todos estos días, con esa visión, ¿no? De tanta carga emocional, tanta carga social, con esa visión de tanta idealización, con esa de no estar mirando nuestra emoción, sino al contrario, ver cómo me siento, ver por qué me siento así, ver qué estrategia puedo hacer para sentirme mejor y sobre todo, disfrutar pequeños momentos que pueden ser lindos, que pueden ser agradables y que podemos compartir con personas que a lo mejor no vemos tan comúnmente o que no estamos ahí de manera regular, ¿no? Entonces, vayan ustedes haciendo esta reflexión, vayan haciendo este análisis. Muchas gracias a todas las personas que entraron. Gracias a todas las personas que estuvieron escribiendo con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque pues eso también nos ayuda a nosotros a conocer cómo se sienten, ¿no? Y ojo, voy a ser muy clara en este ejemplo. A lo mejor a mí me tocó una infancia donde había navidades difíciles y a lo mejor ahora tengo esta posibilidad de vivir navidades mucho más ligeras, mucho más tranquilas en muchos aspectos, porque a lo mejor no son violentas como cuando era yo niño o niña. Y entonces ahora pues a veces me desbordo y entonces a veces compramos muchísimos regalos o hacemos muchísimas actividades que también a los chicos les va a generar, pues, esta parte de sentir que no hay este control, que no hay estos límites, que no hay esta parte en donde no todo tenemos que, disfrutar un solo día, ¿no? Tenemos muchísimos más días a lo largo de los meses, de los años, y podemos ir disfrutando diferentes actividades, ¿no? Acá lo que quiero llegar es cuidemos mucho la forma en cómo nosotros miramos las festividades, los festejos, porque de esa manera también les estamos enseñando a estos niños a mirar, ¿no? Y a veces miramos con mucha alegría, a veces miramos con mucha expectativa, con mucha incertidumbre, ¿no? Pero de manera positiva y a veces miramos desde esta parte de la negación, esta parte del enojo, esta parte de lo negativo, los nos, ¿no? Y no en esta parte construyendo de cosas positivas y cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, recordar que las palabras, los lugares, las fechas, todo va a ir de la mano también con nuestras emociones. No salimos a una fiesta, a una festividad, a un festejo, a una posada y dejamos el enojo en casa. Ojalá quisiéramos eso, ¿no? Pero regularmente salimos con todas nuestras emociones juntas y las vamos mostrando, ¿no? Y a veces sí hay un tema de me miro, me valido, trabajo esta emoción, veo qué puedo hacer y entonces vamos disminuyendo el nivel que tenemos de esa emoción, que eso es muy bueno, pero también vamos entendiendo que podemos vivir otras cosas y que también hay otras personas que tienen todo el derecho de disfrutar y de vivir, ¿no? Entonces, busquemos que estos procesos y que estas lágrimas de Navidad sean por momentos cortos, que sean haciendo esta transformación hacia lo positivo, hacia estos momentos lindos que pudimos vivir, hacia estos aprendizajes y hacia esta convivencia, hacia este trabajo que hacemos todo el tiempo para sentirnos bien, para sentirnos mejor, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces, que las lágrimas en Navidad sean hacia cosas que me sorprendieron, cosas que a lo mejor esperaba y que llegaron,
pero que fue un secreto y que entonces eso me gustó mucho, ¿no? Entonces, busquemos eso en la medida de lo posible para podernos sentir mucho mejor y que podamos transformar lo que estamos recibiendo, lo que estamos mirando, lo que estamos construyendo al día a día, ¿no? Entonces, a mí me encanta estar con ustedes en estas fechas que son complicadas. Les recuerdo, el teléfono siempre está ahí, es el 55 12 31 22 16. Y pues bueno, podemos trabajar tanto terapia individual, de pareja, de familia, podemos trabajar temas de adicciones, temas de ideación suicida o de intentos suicidas y también temas de personas con discapacidad en las familias, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que podemos compartir para los pacientes, para sus familias, ¿no? Entonces hay que darse esa oportunidad de revisar y mirar y ver cómo estoy, cómo me siento, qué cosas sí puedo trabajarlo yo, qué cosas no, y buscar estos momentos de ayuda va a servir muchísimo, ¿no? Y por último, hay algo importantísimo. En estos diferentes escenarios, vamos a tener una parte en donde, vamos a sorprendernos, ¿sí? Vamos a sorprendernos de ciertas cosas, de cómo estamos viviendo el día a día, vamos a sorprendernos de personas que a lo mejor no creíamos que nos iban a felicitar o que se iban a acercar a nosotros, que se acercan, vamos a sorprendernos de a lo mejor el clima o de a lo mejor algunos alimentos o cosas que estamos haciendo, y esto es normal, ¿no? O sea, las familias, las personas no somos como estáticas, sino somos todo en esta parte del deber ser. También podemos tener sorpresas importantes, complejas, que van a estar ahí y que vamos a entenderlas y que a veces tenemos que recibirlas y ir aprendiendo de ellas para que no sea algo constante de vivirlo. ¿Sí me explico? Entonces, también dense esa apertura a estos momentos nuevos, a estos momentos diferentes, a estos momentos agradables, en donde podemos construir situaciones importantes que nos van a gustar mucho, ¿no? Entonces, que estas lágrimas sean por diferentes situaciones, diferentes momentos, pero que sea desde todo este aprendizaje de cómo vivimos cada día nuestras emociones. Y bueno, por último, ya terminando el programa, agradecerles siempre que estén con nosotros en estas fechas y en todo momento. Muchas gracias, soy Blanca Gil, ya les dejé por ahí estas formas en donde nos me pueden encontrar y pues que se la pasen muy bien mañana y siempre. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias.